Dios te bendiga en esta tarde, una tarde lluviosa pero hermosa para poder compartir y meditar en la palabra del Señor. Hoy vamos a dar comienzo al capítulo 15 del libro de Romanos, ¿sí? Un libro que ya estamos terminando, ¿sí? Y que pudimos ver todo el recorrido del apostolado de Pablo, ¿sí? Las recomendaciones dadas a la iglesia de Roma y los planes que Pablo tiene para llegar a España a través de Roma. Pero bueno, en este capítulo vamos a ver la fortaleza, 3 puntos esenciales: la fortaleza de los creyentes, el evangelio a los gentiles y la propuesta de Pablo, como decía recién, de ir a Roma en este tiempo, una vez librado de aquellos que contradecían al evangelio y que contradecían y buscaban pleito con los cristianos. Así que comenzamos con este capítulo que dice así en el versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Sí? Acá la primera recomendación de Pablo es que los que estamos fuertes en el Señor soportamos las debilidades de los que están débiles, ¿no? En la fe, en cuanto a la fe. ¿Sí? Y asimismo, no agradándonos a nosotros mismos, no diciendo, bueno, yo soy mejor que este, yo soy mejor que aquel, porque creo, porque tengo más fe, porque estoy fuerte. No, de esa forma no, sino conforme a la mirada de Cristo. Soportando y agradando a los demás, ¿sí? El agradar a los demás tiene que ver con la empatía, el ponerse en lugar del otro, de la otra persona que está flaqueando o que está débil o que está pasando alguna prueba. No todos soportamos la misma prueba de la misma forma. Cada uno tiene sus fortalezas, cada uno tiene sus debilidades, y a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra, es ahí donde nos damos cuenta si realmente somos verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos, si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Y si sabemos ponernos en el lugar de los demás y sobrellevar, ayudarlo a llevar esa carga, esa debilidad, esa prueba que están soportando en este momento. No para agradarnos a nosotros mismos y diciendo, bueno, yo lo estoy ayudando, yo me siento bien porque lo ayudo, y el centro de toda la historia y de toda cuestión siempre termina siendo el yo. Aquí en nuestra vida cristiana, nuestro centro, nuestro único centro es Cristo, ¿sí? Y la demostración de que vivimos verdaderamente en Cristo es el amor al prójimo, como hablábamos en el capítulo anterior. Luego continúa diciendo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Sí? Acá está hablando de que en Cristo cayeron todos nuestros pecados, en Cristo cayeron todas nuestras debilidades, en Cristo cayeron todos nuestros errores, en Cristo cayeron todas nuestras flaquezas. Aún en medio de las pruebas, en Cristo caen o recaen todas nuestras debilidades. Así que ni Cristo se agradó a sí mismo, ¿sí? Y si Cristo, siendo Dios, no se agradó a sí mismo, ¿cuánto más nosotros debemos tomar esta postura que el mismo Señor Jesucristo ha tomado? No agradándonos a nosotros mismos, sino agradando al mismo Dios, al mismo Padre, y agradando a los hermanos en lo que podamos. Y todas las cosas que fueron escritas acerca de Cristo era para el agrado de los judíos y para la gloria de los gentiles. Luego continúa diciendo en el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando acerca de los dos pueblos, tanto el pueblo judío como el gentil. El judío que ha sido
llamados a ser el pueblo de Dios, y los gentiles que hemos sido llamados a la salvación que Cristo nos ofrece. Los dos pueblos unánimes en un mismo pensamiento, en un mismo espíritu, glorificando a Dios a una sola voz. ¿Sí? Cuando habla a una sola voz tiene que ver con a un solo grito, a una sola esperanza, a un solo pensamiento, a un mismo espíritu. Tiene que ver con la manifestación de lo que sucede en nuestras vidas a través de la vida que llevamos en Cristo Jesús y no fuera de Él. Participamos juntamente con los judíos de esta misma salvación que ha sido prometida a ellos y que ha sido dada a través de ellos, porque la salvación viene por medio de los judíos. A nosotros los gentiles, o sea, los pueblos de afuera, las otras gentes, ¿sí? Hemos de recibir esta misma salvación, esta misma gloria, esta misma esperanza, esta misma confianza y este mismo grito de júbilo juntamente con los judíos creyentes para manifestación de que Jesucristo es el único Señor y Salvador de todos los hombres. Luego continúa con el título del Evangelio a los gentiles. En el versículo 7 dice así: por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. En versículos anteriores nos explicaba Pablo que debemos recibir a los demás como Dios los recibe. ¿Sí? Y si Cristo lo recibe como lo recibe el Padre, ¿sí? Nosotros debemos recibir a los demás como lo recibe el Padre y como lo recibe el Hijo. El Padre lo recibe como un nuevo Hijo y Jesucristo lo recibe como un nuevo hermano para salvación, ¿sí? Ofreciéndose a sí mismo por esta nueva criatura que ha nacido de nuevo. Entonces recibamos a todos, ¿sí? Como lo recibe el Padre, como lo recibe el Hijo, por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, en nuestras vidas. En el versículo 8 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Esto tiene que ver con toda la Escritura, toda la Torá, toda la Tanaj completa, que habla acerca del Mesías que había de venir. Este es Cristo Jesús, raíz de Isaí, su padre, y todas las promesas que hablan en la Escritura tienen que ver con el cumplimiento en Cristo Jesús. Todas las promesas se cumplen en Cristo Jesús, todas las profecías se cumplen en Cristo Jesús. Todo esto fue anunciado desde antes de los tiempos cumplidos, o sea, antes de la venida de Cristo Jesús a la tierra, para anunciar al pueblo, ¿sí?, que tiene que prepararse para recibir al Mesías. Y antes del Mesías había de mandar a su mensajero, el Elías que había de venir, Juan el Bautista, en cumplimiento de toda la palabra que se había dado acerca de la venida y la llegada del Mesías, ¿sí? Juan el Bautista era el que había de abrir el camino delante del Señor, ¿sí?, anunciando su venida. Luego, una vez que el Señor vino y que se manifestó a su pueblo, ¿sí?, fue bautizado por el Bautista, por Juan, y la manifestación de Juan el Bautista fue directa hacia Jesús: soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo: no, bautízame, porque así conviene que cumplamos toda la Escritura. ¿Sí? Entonces, los dos, tanto Juan el Bautista como el Mesías Jesucristo, han de cumplir toda la Escritura, todo lo que se había escrito acerca de ellos antes de los tiempos. Y luego dice en el 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Acá hay dos puntos: en los judíos para que se cumpla la Escritura, ¿sí?, como testimonio a los judíos, ¿sí?, y en los gentiles para glorificación, para que glorifiquen a Dios. Luego continúa y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo, juntamente con los judíos. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos.
Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, este es Jesús, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Estas profecías, esta escritura que habla, ¿sí? Cuando habla, tiene que ver con que es una lengua viva, una lengua no solamente que se escribió en el pasado, y que vive en el pasado, sino que vive en el presente y vive en el futuro de toda la humanidad, ¿sí? Todos los gentiles esperarán en él, en Jesucristo, el Mesías. En el versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. En el creer nosotros tenemos gozo y paz. La manifestación de nuestra fe es el gozo y la paz en el Señor, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto es importantísimo. Una persona sin esperanza, sin expectativa, sin visión, no tiene confianza, no tiene fe, no tiene amor, no tiene una vida duradera, no tiene ese condimento que sazona la vida, esa sal que es la esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Esta es otro tipo de esperanza, porque todo el mundo tiene esperanza, una esperanza común, al igual que todo el mundo tiene fe, una fe común, al igual que todo el mundo tiene amor, un amor natural, pero la fe, la esperanza y el amor que Dios te da en el Espíritu Santo son una esperanza nueva, una fe nueva y un amor nuevo, ¿sí? Y todo sirve para llegar al Padre en Cristo, en el poder del Espíritu Santo y para gloria del Dios Padre y Dios vivo. Luego en el 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Este es un versículo clave, ¿no? Pablo está seguro de la fe de ellos, Pablo está seguro de la salvación de ellos, Pablo está seguro de la esperanza viva de ellos. Hermanos míos lo llama, ¿sí? Por medio de la fe, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Esto tiene que ver con la presencia de Dios. Llenos de todo conocimiento, tiene que ver con la Escritura. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La bondad y el conocimiento de la Escritura nos sirven a nosotros para poder amonestar y corregir a los hermanos y aún para corregirnos a nosotros mismos. Con bondad, ¿sí? Pero con la luz de la Escritura. En el versículo 15, más os he escrito, hermanos, en parte, con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada. Pablo toma este atrevimiento para recordar, ¿sí? Ser atrevidos para recordar. Yo tengo que ser atrevido conmigo mismo en la amonestación para recordar las Escrituras. ¿Sí? Si yo no me atrevo, no recuerdo. Si yo no me atrevo, no cambio. Si yo no me atrevo, no avanzo. Si yo no me atrevo, no glorifico. Si yo no me atrevo, no oro. Si yo no me atrevo, no aumenta mi fe. Si yo no me atrevo, no aumenta mi esperanza. Si yo no me atrevo, no aumenta mi comunión con el Señor. Si yo no me atrevo, no amo conforme al corazón de Dios. Entonces, la palabra atrevimiento aquí tiene que ver con tomar mi voluntad y llevarla hacia adelante, hacia las Escrituras. Luego en el 16 dice, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Este es el testimonio que debemos dar todos a los demás. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los demás, una vez convertidos, sean esa ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El que hace la ofrenda agradable y santificada es el Espíritu Santo. El que hace mi vida con una ofrenda santa, pura, agradable al Señor, es el Espíritu Santo. No hay otro. Yo por mi propio esfuerzo no puedo hacerlo. Sí debo comportarme, sí debo unir mi voluntad a la voluntad de Dios, sí debo forzar mi voluntad a las Escrituras, pero el que hace la obra en mí es el Espíritu Santo, para hacer una ofrenda agradable y santificada.
Luego en el 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. La obediencia que Pablo tenía resultó en salvación para muchos. Con potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Mire hasta dónde lo llevó el poder y la obediencia al Evangelio, ¿sí? A predicar a toda Asia, ¿sí? Desde Jerusalén hasta toda Asia, completar toda Asia, y ahora se dirigía a Europa para poder llevar el poder de este evangelio que lo acompañaba a Pablo con prodigios, señales y maravillas. Y este mismo evangelio nos acompaña hoy a nosotros con prodigios, señales y maravillas. Atento a esto, ¿sí? No con el mismo nivel de un principio en que la iglesia había nacido, pero sí con el mismo poder. El evangelio no ha cambiado, el evangelio sigue siendo el mismo, y los prodigios, las señales y las maravillas han descendido a un nivel, ¿sí? Que tiene que ver con lo personal y con lo espiritual. Si bien lo otro también tenía que ver, pero las señales eran aún mayor y eran visibles para que todo el mundo crea y se convierta, para poder establecer las bases de una iglesia viva, de una iglesia potente, de una iglesia arraigada. Tenían que establecer las bases, las raíces. Ahora, ¿suceden prodigios, milagros y maravillas? Sí, suceden. La cuestión es que tiene que ver con que nosotros podamos llegar a verlas y a olfatearlas, ¿sí? A gustarlas en el espíritu. Porque muchas veces estamos ciegos, muchas veces estamos sordos a la palabra de Dios, y no hay mayor prodigio, no hay mayor milagro, no hay mayor maravilla que la salvación de un alma. Cuando un alma se salva, ese es el mayor prodigio, el mayor milagro y la mayor maravilla que nosotros podemos llegar a ver. Más allá de las sanidades físicas que suceden, más allá de los milagros de resurrección o de que sobreviva un cuerpo, una persona a la muerte, esos son milagros, prodigios y maravillas que suceden hoy en día, pero que no le damos, ¿sí?, la mayor importancia que tienen, no le dan la importancia o la manifestación que tienen. ¿Sí? Si hoy revive un muerto, se va a saber nada más que en un núcleo muy pequeño. Antiguamente se corría la voz de que había sucedido esto. Hoy hay mucha incredulidad acerca de todas estas cosas que suceden por el poder del Evangelio. ¿Sí? Y tiene que ver con la fe de la iglesia. La fe de la iglesia ha menguado, ha caído. Entonces necesitamos clamar como los discípulos: a viva voz, Señor, aumenta nuestra fe en este tiempo. Luego continúa en el 20, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. A los que nunca oyeron, a los que nunca vieron, a esos hay que predicarles. No solamente a los que ya creen, sí, recordarles la palabra, sino a los que nunca han creído, a los que nunca han oído, a los que nunca han visto. Y luego termina este capítulo con el título: Pablo se propone ir a Roma. La propuesta, el deseo de Pablo ir a Roma era realmente grande, visitar a la iglesia de Roma. Y en el versículo 22 dice así: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Esto tiene que ver con el trabajo que venía haciendo Pablo de evangelismo. ¿Sí? Ya todo estaba predicado, ya todo estaba anunciado, ya todo estaba sembrado. Ahora eso le impedía a Pablo ir a Roma. Ahora, ya no teniendo esa carga,
de predicar, porque ya estaba todo predicado, deseaba ir a Roma, ¿sí? Pasando por Roma para poder llegar a España. ¿Por qué? Porque los barcos salían de Roma para poder llegar a España. Tenía que ver con el alcance que tenía el Imperio Romano, ¿sí? Y luego continúa diciendo, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, dos iglesias, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Acá está hablando de la ofrenda, ¿sí? La ofrenda que es necesaria y que es obligatoria, la ofrenda, ¿sí? Hacia los mismos hermanos, los más pobres, los más necesitados, porque no todos los cristianos son ricos, no todos los cristianos tienen un buen pasar. Muchos cristianos están pasando dificultades económicas, dificultades materiales, entonces es necesario que los que más tienen puedan ayudar a los que menos tienen. Este mandamiento es el que Pablo le había dado a todas las iglesias a la cual él ha fundado, había predicado. Entonces el de ofrendar, ¿sí? No habla de diezmo, está hablando de una ofrenda, ¿sí? Entonces pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales, ¿sí? Si los gentiles habían recibido la salvación por medio de los judíos, que tiene que ver con lo espiritual, no era menos que puedan ayudarlos con lo material, porque los hermanos, los santos de Jerusalén estaban pasando necesidades materiales, estaban siendo perseguidos, ¿sí? No solamente por los judíos, sino también por los romanos también. Entonces era necesario que los hermanos de los otros lugares, de las otras iglesias, ¿sí? Les ofrenden materialmente para su sustento. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo habla de esta ofrenda como un fruto, ¿sí? Nuestras ofrendas son frutos, ¿sí? Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. También la oración por el hermano es una ofrenda al Señor. Es ayuda mutua, ¿sí? Delante del Señor. Es la intercesión que nosotros debemos hacer todos los días por todos los hermanos, aun creyentes, y también por aquellos que no creen, orar para que sean salvos. ¿Sí? La oración, el poder de la oración abre puertas, abre caminos, ¿sí? Y trae salvación para muchos. Para que sea librado de los rebeldes que están en Jerusalén, en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Si muchos estorban la ofrenda a Dios, muchos estorban la voluntad de Dios, muchos estorban el Evangelio de Dios con las injusticias que están en sus mentes, con las estructuras que están en sus mentes. Entonces no estorbemos el poder del Evangelio con nuestras estructuras, no estorbemos el poder del Evangelio con nuestro vano juicio en nuestra mente. Muchas veces vemos a las personas y decimos, no, a este no hay que predicarle, a este sí, a este no, a este como que elegimos. Pero el Espíritu Santo no elige a quién predicarle. El Espíritu Santo nos envía a predicarle a todos, ¿sí? Sean lindos o sean feos, sean ricos o sean pobres, sean buenos o sean malos. No importa el carácter que tenga cada persona, lo importante es predicar el Evangelio y que ese Evangelio de salvación llegue como ofrenda delante de Dios y agrado delante de sus ojos. Nuestra ofrenda es la oración, ¿sí? Por los hermanos, por los que ya son salvos, por los que están en la iglesia, por los que viven en comunión con el Señor y por aquellos que aún no creen,
pero sabemos que por el poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo serán llamados a la salvación y tendrán un nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. Y Pablo concluye que en este capítulo, que siendo librado de todos estos estorbos, llegará a los hermanos de Roma con todo el poder del Evangelio y del Espíritu Santo. Oren por eso, dice Pablo. Oren para que yo llegue con este poder del Evangelio que traigo en mi corazón para llevarles a ustedes, porque mi deseo es grande. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. El saludo final de este capítulo. Que el Dios de paz sea con todos vosotros. Y este mismo Dios de paz es el que hoy nos llama a predicar el Evangelio, un Evangelio de reconciliación, el Evangelio de la paz entre Dios y los hombres. Ese es el encargo que nosotros tenemos, y ese es el gran peso y el gran tesoro que nosotros llevamos dentro de nuestros corazones. Sí, es el Evangelio de la reconciliación, el Evangelio de la paz, porque la Escritura dice: bienaventurados los pies de aquellos que traen las buenas nuevas, el Evangelio de la paz. Dios te bendiga en este tiempo, ¿sí? Te recuerdo, el próximo sábado a las 18 horas terminamos con este libro de los Romanos, luego continuaremos con el libro de Corintios, la carta a los Corintios por el apóstol Pablo. Y recordemos que también todos los jueves a las 13 horas por FM Sion 101.3 tenemos nuestro programa de radio para poder bendecir a todos los oyentes. Damos gracias a Dios por todos los frutos que está dando esta palabra, por todos los frutos que dan estos medios, ¿sí? Y sigamos orando por los más pobres, los más necesitados y por aquellos que aún no creen. Dios te bendiga en este tiempo, ¿sí? Un abrazo grande allí donde estás, donde me estás viendo, donde me estás escuchando, y te bendigo en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.